Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe. Nunca fue un hombre débil, pero durante muchos años vivió como si lo fuera. No porque su cuerpo careciera de fuerza, sino porque su mente había sido entrenada para reducirse, para pedir disculpas por existir, para dudar de impulsos que eran naturales, primitivos y profundamente masculinos, creciendo en un mundo que castiga silenciosamente a los hombres que no encajan, a los que no se suavizan, a los que tienen una presencia pesada, un cuerpo natural, peludo, sin filtros ni adornos, y desde muy joven entendió que ser él mismo atraía miradas incómodas, comentarios disfrazados de bromas, opiniones envueltas en falsa preocupación, todos enviando el mismo mensaje: baja el tono, contrólate, no seas demasiado. Y durante años, escuchó, no de forma consciente, sino lenta y profundamente, absorbiendo cada señal que le decía que su estado natural era excesivo, incómodo o incorrecto para una sociedad obsesionada con la comodidad y la validación. Y así se adaptó, no volviéndose físicamente más pequeño, sino mentalmente más silencioso, eligiendo seguridad en lugar de verdad, aceptación en lugar de autenticidad, supervivencia en lugar de crecimiento, despertando cada día con una presión constante en el pecho, una sensación de traición interna difícil de explicar, porque desde fuera su vida parecía normal, funcional, aceptable, pero por dentro se sentía desconectado de sí mismo, como un depredador obligado a vivir como presa. Y lo más peligroso no era el juicio externo, sino la forma en que empezó a creerlo. Los momentos en los que dejó de confiar en su instinto, en los que evitaba el espejo, no por vanidad, sino porque no reconocía al hombre que veía, fuerte en estructura, pero limitado en espíritu, capaz, pero dormido, poderoso, pero reprimido. Y ese conflicto interno lo siguió a todas partes, a relaciones donde daba más de lo que recibía, a trabajos donde aceptaba menos de lo que merecía, a conversaciones donde callaba cuando debía hablar, hasta que un día el cansancio se volvió insoportable. No un cansancio físico, sino el agotamiento profundo de traicionarse todos los días. El tipo de cansancio que hace que un hombre entienda que la comodidad tiene un precio. Y ese precio es la identidad. Y fue en ese momento, solo, sin música, sin frases motivacionales, sin nadie observando, cuando una verdad brutal apareció con claridad absoluta. Nadie iba a venir a salvarlo, nadie iba a validarlo, nadie iba a construir el respeto que él mismo se negaba, y la vida que estaba viviendo era el reflejo exacto de los estándares que estaba dispuesto a tolerar, una verdad que dolió más que cualquier burla, pero que también lo liberó, porque la responsabilidad, cuando se acepta de verdad, se convierte en poder, y con ese poder tomó una decisión silenciosa pero irreversible: dejar de huir de sí mismo, dejar de negociar con el miedo y empezar a construir una versión propia que no necesitara permiso para existir. Y el primer campo de batalla fue su cuerpo, no por estética, sino porque el cuerpo no miente, responde solo al esfuerzo, a la constancia y al dolor. Y cuando entró al gimnasio con esta mentalidad, no fue épico ni heroico, fue humillante. El hierro no tuvo compasión, los músculos ardían, la respiración se rompía, el ego se deshacía, y la mente gritaba que se fuera, que no pertenecía ahí, que estaba perdiendo el tiempo. Pero por primera vez se quedó, no porque se sintiera fuerte, sino porque estaba cansado de abandonarse. Y ese momento marcó el inicio de una nueva relación con el dolor, donde la incomodidad dejó de ser algo que evitar y pasó a ser algo que respetar, porque el dolor exigía presencia, y la presencia silenciaba la duda, y día tras día regresó, a veces motivado, muchas veces no, pero siempre comprometido, entendiendo que la disciplina no se construye con emociones, sino con identidad. Y con cada repetición, no solo entrenaba músculos, entrenaba su sistema nervioso para resistir, para concentrarse, para quedarse cuando todo dentro pedía escapar.
Y lentamente algo cambió. Su postura se enderezó. Su caminar se volvió más lento. Su mirada más firme. No para intimidar, sino porque ya no necesitaba aprobación. Y mientras su cuerpo se endurecía, su mente se alineaba. Las inseguridades antiguas aparecían solo para morir bajo el peso de la constancia. Las comparaciones desaparecieron porque dejó de medirse con otros y empezó a medirse con quien fue ayer. Y las características que antes intentó esconder se transformaron en símbolos de autenticidad, de masculinidad real, en un mundo artificial. Y esta coherencia interna empezó a reflejarse en cada área de su vida. Los límites se volvieron claros, las decisiones firmes, las excusas inaceptables, y comprendió que ser un hombre alfa nunca tuvo que ver con dominar a otros, con ser ruidoso o buscar validación, sino con dominarse a uno mismo, con elegir el camino difícil cuando el fácil está disponible, con hacer lo que debe hacerse mucho después de que la motivación desaparece. Y hubo recaídas, días oscuros, momentos de duda y soledad, pero ya no colapsaba, porque entendió que la resiliencia no es ausencia de debilidad, sino la negativa a dejar que la debilidad decida tus acciones, y con el tiempo su silencio se volvió pesado, no vacío. Su presencia se sintió sin esfuerzo, y el mundo empezó a notarlo, no porque lo exigiera, sino porque la autenticidad impone respeto sin pedirlo, aunque lo más importante fue invisible. La paz interna de no mentirse más, la confianza que nace no del aplauso sino del respeto propio, y la certeza de que la masculinidad verdadera no es frágil ni performativa, sino firme, disciplinada y autodirigida. Y esta historia no busca comodidad, busca incomodar, porque la verdad es dura. Dentro de cada hombre existe una versión más fuerte, más peligrosa y más auténtica, pero esa versión está enterrada bajo el miedo, la comodidad y la adicción a la aprobación, y no despertará con palabras suaves ni con motivación barata. Despertará bajo presión, disciplina, soledad y sacrificio, cuando decidas construirte incluso cuando nadie te observa, porque es ahí, en el trabajo silencioso, donde nacen los hombres que no piden respeto, no piden permiso y no esperan validación. Hombres forjados en silencio, guiados por una voluntad que no se quiebra y una identidad que nadie puede arrebatar. Desde fuera parecía tranquilo, incluso estable, pero por dentro vivía una guerra silenciosa que nadie veía, una lucha constante entre lo que era y lo que el mundo esperaba que fuera, porque desde joven entendió que ser un hombre con presencia fuerte, cuerpo natural, peludo y una energía masculina marcada no siempre era bien recibido, no con rechazo directo, sino con algo más sutil y corrosivo. Miradas que evaluaban, silencios incómodos, comentarios que parecían inofensivos, pero que poco a poco erosionaban la confianza. Y sin darse cuenta comenzó a adaptarse, no porque quisiera, sino porque sobrevivir parecía más fácil que resistir. Aprendió a bajar la voz, a controlar impulsos, a no ocupar demasiado espacio, a convertirse en una versión más aceptable de sí mismo, y aunque nunca se sintió completamente derrotado, tampoco se sentía vivo. Despertaba cada día con una sensación constante de estar postergándose, como si su verdadera vida estuviera siempre a punto de comenzar pero nunca lo hiciera. Y ese vacío no se llenaba con distracciones, trabajo o relaciones, porque el problema no era externo, era interno. Era la desconexión con su identidad. Y lo más peligroso fue que empezó a normalizarla, a convencerse de que así era la vida, de que todos los hombres sentían lo mismo. Hasta que un día, sin aviso, algo se quebró. No por una humillación específica ni por una derrota visible, sino por la acumulación de años de conformismo, de promesas incumplidas consigo mismo, de decisiones evitadas por miedo. Y en ese punto entendió una verdad incómoda. La frustración que sentía no venía de no tener oportunidades, venía de no exigirse lo suficiente. Y aceptar eso fue doloroso, porque eliminaba cualquier excusa, pero también fue liberador, porque devolvía el control a donde siempre había estado,
en sus manos. A partir de ahí, dejó de buscar motivación externa y empezó a construir disciplina interna, entendiendo que nadie iba a empujarlo, que nadie iba a creer en él antes de que él lo hiciera. Y fue entonces cuando decidió usar su cuerpo como herramienta de transformación, no por vanidad, sino porque el cuerpo es el único lugar donde la intención se convierte en acción sin mentiras. Y el gimnasio se volvió su terreno de confrontación diaria, un lugar donde no importaban las palabras, solo el esfuerzo, donde cada repetición exigía presencia, donde cada serie le recordaba que el progreso es incómodo y que el dolor es el precio de la evolución. Y los primeros meses fueron brutales. El cuerpo se resistía, la mente negociaba, las excusas aparecían con creatividad infinita, pero él seguía regresando, incluso en días grises, incluso cuando nadie lo veía, porque había comprendido que la verdadera disciplina se demuestra en la soledad,